Bueno, nos habéis pedido mucho los pacientes a través de redes sociales y de YouTube que hagamos un vídeo explicando todo lo que sea posible explicar sobre la ginecomastia. Todo lo que sea posible explicar sobre la ginecomastia ocuparía demasiado tiempo, pero vamos a intentar explicar las cosas más importantes sobre la ginecomastia desde un punto de vista de una definición, que es cuáles son las causas, cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento, ¿no? Es la manera en la que los médicos estudiamos las enfermedades y es la manera en la que los pacientes deberían entender las enfermedades. Lo primero es la definición. ¿Qué es la ginecomastia, no? La ginecomastia es un aumento del tejido glandular en el hombre, un aumento patológico, porque todos los hombres tenemos tejido glandular, pero ese tejido glandular, cuando pasa de un determinado tamaño, a esto lo llamamos ginecomastia, ¿vale? ¿Qué tamaño tiene que tener? Es variable. Hablan de más de 0,5 centímetros de espesor o incluso más de 2,5, y eso depende sobre distintos trabajos científicos, porque tampoco los médicos nos ponemos siempre de acuerdo en todo, como sabéis. Es muy importante entender que un número no puede definir una enfermedad. Una enfermedad se define por un conjunto de características y en este caso la ginecomastia se define también en cuanto a cómo afecta a la calidad de vida del paciente. Puede ser que un paciente con 2,4 centímetros de espesor de tejido glandular no se sienta mal con su pecho y un paciente con 0,9 sí. Entonces trataríamos al de 0,9 y no al que tiene 2,4, porque los diagnósticos no nos los pueden dar números, nos los dan la historia clínica del paciente. Una vez entendido qué es la ginecomastia, tenemos que entender cuáles son las causas de la ginecomastia. Primero, tenemos que diferenciar una ginecomastia verdadera, que es un aumento del tejido glandular, de una ginecomastia pseudo o falsa, que es una pseudoginecomastia que está producida por un aumento de la grasa. Una vez hemos diferenciado entre la ginecomastia y la pseudoginecomastia, tenemos claro que las causas van a ser muy diferentes. ¿Cómo de frecuente es la ginecomastia? Bueno, pues sabemos que hay estudios que hablan de hasta un 70% de los hombres tienen ginecomastia en algún momento de su vida. Y hay 3 momentos de la vida en los que el pico de ginecomastia aumenta, la prevalencia aumenta. Uno es en los recién nacidos, por un paso de hormonas de la madre al niño. Otro momento es la pubertad, cuando se producen, cuando el paciente comienza a aumentar los niveles de testosterona, puede haber alteraciones en los balances hormonales que producen una ginecomastia, que en la mayoría de los casos es transitoria, aparece entre los 12 y los 13 años y suele durar hasta los 17. En algunos pacientes persiste, en otros no, la gran mayoría se soluciona por sí misma. Y hay otro pico, el tercer pico de aumento de prevalencia, que es a partir de la andropausia. Cuando los hombres nos vamos haciendo mayores, bajan los niveles de testosterona y puede aumentar el tamaño del pecho. Entonces estos son los 3 momentos de la vida donde vemos la mayor incidencia de ginecomastia. ¿Cuál es la fisiopatología? O sea, ¿cuál es el mecanismo por el cual se produce la ginecomastia? Bueno, en las células del tejido mamario del hombre hay receptores para hormonas masculinas, para andrógenos, y para hormonas femeninas, para estrógenos. Cuando aumentan o se produce un desbalance de estas hormonas y aumentan las hormonas femeninas y bajan las masculinas, por cualquiera que sea la causa, que hay múltiples, pueden ser distintos problemas del sistema endocrino, se produce un aumento del tejido glandular, una hiperplasia, un aumento del número de células, una hipertrofia, un tamaño de las células, un aumento también del estroma, de todo el tejido que hay alrededor, y se produce, por tanto, el aumento del tamaño, que no solo tiene una afectación estética, sino que también tiene una afectación desde el punto de vista de incomodidad, de dolor, y hace que los pacientes al roce sientan un dolor, que no es un gran dolor, pero es una molestia, un disconfort, y esto es muy característico de la ginecomastia, ¿no? Luego está una causa de ginecomastia unilateral solo de un lado, que es el cáncer de mama, que también existe en los varones, y esto hay que descartarlo. Hay muchas enfermedades del sistema endocrino que pueden producir un aumento del tejido mamario, desde tumores hipofisarios, como un aumento de los niveles de prolactina, o otras causas hormonales, alteraciones genéticas que pueden hacer que crezca el tamaño de la glándula. Una causa que hay que descartar es sobre todo la aparición, fuera de estos 3 picos típicos con características un poco diferentes, hay que descartar tumores testiculares, porque un tumor testicular puede dar un aumento del tejido glandular. Otras causas frecuentes fuera de las hormonales es, por ejemplo, el consumo de algunos tóxicos. Se ve una asociación fuerte entre el consumo de marihuana y la aparición de la ginecomastia, también porque afecta al sistema hormonal. Y bueno, hay otras causas también, que es bastante frecuente, como el consumo de anabolizantes,
que lo vemos con mucha frecuencia, que aumenta el tejido mamario y cuando la persona decide dejar de tomar los anabolizantes, ese tejido persiste. Desde el punto de vista de diagnóstico, lo más importante es hacer una historia clínica del paciente, que para un cirujano con experiencia o para un médico con experiencia, para un endocrino con experiencia, es relativamente sencillo identificar esas alertas que podrían indicar una enfermedad grave. Y una vez descartamos las causas de enfermedades graves y nos quedamos con un diagnóstico de ginecomastia idiopática, que no sabemos la causa, sabemos que hay una alteración hormonal, pero a veces no sabemos por qué se ha producido, pues podemos hacer el tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, hay dos opciones. Hay tratamientos farmacológicos, bien inhibiendo la acción de las hormonas femeninas o estimulando o haciendo una suplementación de hormonas masculinas, que los cirujanos plásticos no entramos en eso son cosas que hacen los endocrinos, pero cuando tenemos claro que el tratamiento no va a ser médico, sino que va a ser un tratamiento quirúrgico, ahí llega la cirugía. El tratamiento es muy sencillo, hay que quitar la glándula. Hay distintas maneras de quitar la glándula y hay que personalizar cómo se va a quitar la glándula para cada paciente. En nuestra experiencia tratamos muchísimas ginecomastias. La técnica que nosotros utilizamos es una combinación entre una liposucción en la que utilizamos la técnica Vaser, que son unos ultrasonidos que emulsifica la grasa y nos permite sacar toda esa grasa que hay alrededor de la glándula, y una vez, el mismo día, hemos acabado la liposucción Vaser, hacemos un corte muy pequeñito alrededor de la areola y extraemos el tejido glandular. En casos muy excepcionales, con pacientes que tienen un porcentaje de grasa corporal muy bajo, muchas veces solo hace falta sacar la glándula y no hacemos ningún tipo de liposucción, pero eso es, diríamos, menos de un 10% de los casos. Esta cirugía es una cirugía relativamente sencilla, en manos con experiencia, rápida, una hora y media, no requiere ingreso y la recuperación es buena. Lo que pasa es que el paciente tiene que tener un reposo de actividad deportiva de al menos 2 semanas, para volver a reiniciar y para estar en pleno rendimiento 4 o 5 semanas. Los resultados son muy satisfactorios, los pacientes tienen un cambio muy importante en su calidad de vida y cada vez son más pacientes los que nos consultan por este problema, ¿no? Mi consejo es, si consideráis que podéis tener ginecomastia, que el diagnóstico, no hace falta ser médico, ¿no? Es evidente, se ve cuando un hombre tiene pecho, hay veces que es sutil y son molestias y visualmente no se ve tan fácil, pero el paciente te cuenta molestias. Pero si sospechas que tienes ginecomastia, lo que te diría es que consultes o bien con un médico, con un endocrino, o bien con un cirujano plástico, para que te pueda dar respuesta a cuáles pueden ser las causas de tu ginecomastia y que se pueda plantear un tratamiento bien médico o bien quirúrgico. Mi consejo es que os pongáis en manos de gente que tenga experiencia, y en España tenemos muchísimos cirujanos plásticos muy bien formados, con muchísima experiencia, que lo pueden hacer muy bien, y también muchísimos endocrinos que controlan perfectamente la materia y que os podrían orientar para buscar la solución. Si llega la opción del tratamiento quirúrgico, no tengáis miedo, es un procedimiento sencillo, realizarlo en un buen hospital, con un buen equipo de anestesia y que os hagan los estudios que tocan, las analíticas o lo que toque en cada caso, y haciendo las cosas con seguridad, los resultados están prácticamente garantizados. Incluso hay algunos casos en los que cuando son ginecomastias pequeñas se puede hacer directamente con anestesia local, ¿no? Pero esto hay que individualizar en cada caso. Así que nada, espero que este vídeo os sirva para resolver dudas. Siempre que se hace un vídeo de cada punto podríamos estar hablando durante horas, pero bueno, esto es una visión muy general en la que tratamos los puntos importantes sin entrar en gran profundidad. Y si queréis que sigamos haciendo vídeos como este, pues por favor pedírnoslo y estaremos encantados de seguir generando contenido que os ayude, porque también nosotros disfrutamos haciéndolo. Un abrazo.